Si un padre hiciera hoy alguna de estas cosas, probablemente terminaría en las noticias o con una denuncia. Pero en los años 70, esto era completamente normal. Los padres criaban a sus hijos con otras reglas, otras costumbres y otra forma de ver la vida. En este video vas a descubrir 15 cosas que todo padre hacía en los 70 y que hoy serían impensables. Quédate hasta el final, porque más de una te va a sorprender. Y si tus padres vivieron esa época, seguro vas a reconocer más de una. En los años 70, grabar un video casero era un evento especial, casi ceremonial. No todos los padres podían permitirse una cámara Super 8. Pero quienes la tenían, la cuidaban como oro. Estas cámaras usaban rollos de película que solo permitían unos pocos minutos de grabación, así que cada segundo debía elegirse con precisión. No existía la opción de grabar todo el cumpleaños o repetir una toma. Lo que se filmaba quedaba para siempre, sin filtros, sin edición. Además, revelar esas cintas no era barato, así que los recuerdos capturados se volvían aún más valiosos. Lo verdaderamente mágico llegaba después. La proyección. Cuando se apagaban las luces del comedor, se sacaba el proyector y se improvisaba una pantalla con una sábana blanca. La familia entera se reunía a ver esas imágenes temblorosas y sin sonido. Entrar a una casa en los 70 era como sumergirse en un catálogo psicodélico. Los padres decoraban sus hogares con colores intensos y atrevidos. Verde lima, naranja quemado, púrpura profundo, amarillo mostaza. A esto se sumaban papeles tapiz con patrones florales, formas geométricas o paisajes surrealistas. No era una moda casual, era una declaración visual que definía el estilo de la década. La intención era que cada rincón transmitiera energía, modernidad y personalidad. Incluso si eso significaba empapelar todo el comedor con espirales naranjas. ¿Tu casa también era así? ¿O en tu familia siempre fueron más del estilo minimalista? Cuéntamelo en los comentarios. Si hay algo que grita años 70 en una mesa, son las ensaladas de gelatina salada. Para muchos padres de esa época, estos platos eran sinónimo de sofisticación. Se preparaban en moldes decorativos y contenían combinaciones tan extrañas como camarones, trozos de pollo, aceitunas, zanahoria rallada y hasta huevo duro, todo suspendido en gelatina translúcida. Este tipo de platos no solo eran curiosos en sabor y textura, sino también visualmente impactantes. Los moldes circulares y coloridos llamaban la atención desde la entrada, y las revistas de cocina los presentaban como la cima del buen gusto. Los padres los preparaban con orgullo, y muchos niños de esa época los recuerdan más por su aspecto desconcertante que por su sabor. Siguiendo con la temática de la comida, encontramos algo que es cada vez más difícil de hacer hoy en día. Para los padres de los 70, cocinar desde cero no era una opción, era lo normal. No había productos ultraprocesados, ni comida lista para calentar en microondas. Todo, desde el pan hasta los pasteles, pasando por los guisos y las salsas, se hacía en casa, con ingredientes básicos y naturales. Las recetas se transmitían en libretas escritas a mano o se aprendían viendo a la abuela, sin internet, sin tutoriales en YouTube y sin atajos. Este estilo de vida implicaba más trabajo, claro. No existían procesadores de alimentos ni ollas eléctricas. Pelar papas, picar verduras, batir a mano, todo tomaba más tiempo. Pero el resultado era incomparable. Comidas con ese sabor a hogar que hoy muchos tratan de recuperar. Los padres de esa época apostaban por alfombras gruesas y peludas que cubrían cada rincón del hogar. Los colores eran tan audaces como las paredes. Verde pasto, naranja quemado, violeta intenso. Y no era raro encontrarlas en lugares insólitos como el baño o la cocina. Para ellos, la alfombra representaba confort, calidez y una especie de lujo doméstico. Sin embargo, esas alfombras eran una pesadilla para limpiar. Acumulaban polvo, migas, pelos de mascota y cualquier otra cosa que cayera al suelo. Una bebida derramada era prácticamente una tragedia. Antes del comercio electrónico, los catálogos eran la puerta de entrada al consumo. Los padres de los años 70 esperaban con ansias la llegada de ese libro grueso y colorido que traía de todo: ropa, juguetes,
electrodomésticos, herramientas, decoración. Era como tener una tienda entera en casa, pero en papel. Elegir algo implicaba marcar la página, llenar un formulario y enviarlo por correo, para luego esperar semanas, a veces meses, hasta que el producto llegara. Y si había un error, olvídate de devoluciones fáciles. Hoy comprar algo es cuestión de segundos desde el celular, pero en ese entonces, todo era más lento y más incierto. Aún así, había cierta emoción en el proceso. ¿No crees? Marcar un número de teléfono en los años 70 era un ejercicio de paciencia. Cada dígito requería girar un disco, esperar a que regresara a su lugar y luego repetir el proceso. Si te equivocabas en el último número, había que empezar de nuevo. No existían las llamadas perdidas, la identificación de llamadas ni mucho menos WhatsApp. Y, por si fuera poco, el teléfono solía estar en la cocina o en el pasillo, a la vista y al oído de toda la familia. Así que, olvídate de privacidad. Para los padres, hacer una llamada importante requería coordinación. A veces había que esperar que el teléfono estuviera libre o pedir que los chicos no hicieran ruido. Las llamadas eran breves, directas, y no se hacían porque sí, porque además todo estaba conectado por un cable enroscado que limitaba el movimiento. En pleno verano, mientras los chicos corrían por el patio o la vereda, tomar agua directamente de la manguera era lo más natural del mundo. Los padres ni se preocupaban. Nadie hablaba de bacterias, filtros ni contaminación. Se abría la canilla, se estiraba la manguera y se bebía directamente, con ese sabor metálico que, curiosamente, muchos recuerdan con cariño. Era simple, refrescante y, al parecer, completamente inofensivo. Hoy, esta práctica sería motivo de escándalo. ¿Te parece algo inofensivo o directamente una barbaridad? Déjame saber qué piensas allí abajo. Los 70 fueron la época dorada de la infancia libre. Los padres no necesitaban tener a sus hijos a la vista todo el tiempo. Bastaba con decirles, vuelve antes de que oscurezca, y el resto del día era suyo. Se jugaba en la calle, en la plaza, en terrenos baldíos. Sin celulares, sin GPS, sin cascos ni rodilleras. Las reglas las inventaban los chicos, los conflictos se resolvían entre ellos, y los raspones eran parte de la aventura. Pero si piensas que dejar a los chicos solos en la calle ya era arriesgado, espera a escuchar lo que pasaba cuando los padres iban de compras. Uno de los hábitos más chocantes desde la perspectiva actual, los padres dejaban a sus hijos solos en el auto mientras entraban al supermercado, a la ferretería o al banco. Y no pasaba nada. Los chicos jugaban, miraban por la ventana, leían un cómic o simplemente se quedaban quietos esperando. No había aire acondicionado automático, ni cierre centralizado, ni alarmas, y, sin embargo, era común y aceptado. Hoy, esto no solo es mal visto, es ilegal en muchos países. El riesgo de un golpe de calor, de un robo, o de que el auto se ponga en marcha accidentalmente ha hecho que esta práctica desaparezca casi por completo. Antes de que existiera la obsesión por el reciclaje, ya había una costumbre simple, práctica y ecológica: devolver las botellas de vidrio vacías. Los padres de los años 70 cargaban con los envases vacíos de gaseosa o cerveza hasta el almacén de la esquina, donde los cambiaban por botellas llenas. En muchos lugares te cobraban un depósito por el envase, que recuperabas al devolverlo. Era un sistema tan integrado que nadie se lo cuestionaba. Hoy, con toneladas de envases descartables y campañas para reducir el plástico, esta práctica parece adelantada a su tiempo. Lo curioso es que no nació por conciencia ecológica, sino por necesidad y sentido común. En los años 70, fumar era tan cotidiano como tomar mate o café. Los padres encendían un cigarrillo en la cocina, en el comedor, en el auto, incluso en la habitación, sin importar si había niños presentes. Los ceniceros eran parte de la decoración y los paquetes de cigarrillos se dejaban a la vista como si fueran caramelos. Fumar no solo era aceptado, sino que se veía como un gesto de adultez, estilo o incluso éxito. En la actualidad, esta costumbre es difícil de imaginar. Sabemos con claridad los daños del humo de segunda mano, especialmente en niños. Está prohibido fumar en lugares cerrados, en espacios públicos y, en muchos casos, incluso en autos, si hay menores.
Antes del celular y la nube, los recuerdos se guardaban en álbumes físicos. Los padres revelaban fotos y las colocaban en páginas adhesivas con tapas de plástico transparente. Esos álbumes, con el tiempo, se volvían verdaderas cápsulas del pasado, con colores desvanecidos, bordes amarillentos y anotaciones a mano al costado de cada imagen. Cada página contaba una historia, cada foto tenía su momento. No se sacaban miles, se elegían las mejores, y eso les daba valor. ¿Todavía conservas el tuyo? Mucho antes del streaming y los auriculares Bluetooth. La música en los 70 se escuchaba en cintas de 8 pistas, sobre todo en los autos. Estos cartuchos grandes se insertaban en el estéreo del coche y permitían escuchar un álbum completo con sus limitaciones. A mitad de una canción, el sistema podía cambiar de pista de forma abrupta, pero eso no importaba. La emoción era tener tu música favorita sonando mientras manejabas. Para los padres de esa época, cada cinta era un pequeño tesoro. Se coleccionaban, se prestaban, se cuidaban. A diferencia de los vinilos, las 8 pistas eran portátiles y resistentes, ideales para viajes. Ir al autocine era un plan familiar clásico. Los padres cargaban el auto con almohadas, frazadas, palomitas caseras y se estacionaban frente a una pantalla gigante bajo el cielo abierto. El sonido llegaba a través de un parlante colgado de la ventanilla, o más adelante, sintonizando una frecuencia de radio. La experiencia era completamente distinta. Se veía la película desde la comodidad del auto, con los chicos en pijama y la luneta empañada de tanto respirar. Hoy quedan muy pocos autocines, y la mayoría de la gente ni siquiera los ha experimentado. Fueron reemplazados por salas modernas, pantallas IMAX y plataformas de streaming, que estarás de acuerdo, hicieron que ir al cine perdiera parte de su encanto. Lo más loco de todo esto no es lo que hacían los padres en los 70, sino lo normal que les parecía. Hoy, muchas de esas cosas nos parecen peligrosas, ridículas o directamente impensables. Pero en ese momento, eran parte del día a día. La vida era más lenta, menos controlada, y de alguna manera, más simple. Claro, no todo era mejor, pero tampoco todo era peor. Solo era distinto. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas cosas crees que es la más loca de la lista? Cuéntamelo en los comentarios. Si te gustó recordar estos momentos, dale like y comparte el video con quienes también vivieron la magia de estas épocas. Nos vemos en el próximo video.